Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Estudiaremos el libro del profeta Isaías, capítulo 2. Para ello vamos a pedir la bendición de Dios por medio de una oración. Oremos. Te damos gracias, querido Señor, por todas tus bendiciones, por los cuidados que nos otorgas constantemente. En este momento solicitamos tu compañía para que al abrir la Escritura podamos entender el mensaje que tienes para nosotros. Guíanos en el estudio de tu palabra por medio de tu Espíritu. Lo pedimos en Jesús. Amén. Todas las profecías del Antiguo Testamento acerca del pueblo de Dios deben ser entendidas dentro del contexto de los ideales de Dios para Israel. Recordemos que cuando Dios llamó a Abraham, lo llamó con un objetivo especial. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo primero que debemos considerar de este pasaje es que la idea del pueblo de Dios es una idea que surge en la mente de Dios. No fue el pueblo mismo que se declara a sí mismo pueblo de Dios. No es un valor innato de ellos mismos. Dios fue quien los llamó para que fueran un pueblo especial. Hizo con ellos un pacto en el que Dios los liberaría, les daría todas sus bendiciones si ellos obedecían al Señor y le amaban con todo el corazón. Ellos debían mostrar al mundo los resultados prácticos de una nación que adoraba y obedecía a Dios. La razón de la existencia de este pueblo era misionera. Esta nación debía enseñar la obediencia al verdadero Dios. Pero lamentablemente esta nación violó el pacto que hizo con Dios y por tal motivo ya Dios no estaba en la obligación de cumplir su pacto con ellos. Ellos se apartaron de Dios y adoraron falsos dioses y en vez de ser evangelizadores, fueron evangelizados. Por eso Jesús en el Nuevo Testamento habla de una iglesia en la que judíos y gentiles pueden ser ahora su pueblo, su iglesia. Y otra vez, es Dios quien llama a la existencia a la iglesia. Esta es una idea de Dios. No surge en la idea del hombre. La iglesia de Dios está compuesta por aquellos que aceptan a Cristo como Salvador personal y obedecen sus mandamientos. A esta iglesia de Dios, las promesas dadas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán. Y como en la antigüedad la razón de la existencia de esta iglesia es misionera, llevará el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El capítulo 2 de Isaías debe entenderse dentro de este marco teórico. Dios tenía bendiciones especiales para Israel, Dios tenía planes especiales para su pueblo, pero lamentablemente no se cumplieron porque ellos rompieron su pacto con Dios. Y este libro, muchas de estas promesas ahora forman parte de los planes de Dios para el fin de los tiempos. Reflexionemos sobre algunos de estos versículos. El capítulo comienza diciendo que Isaías fue enviado con un mensaje especial, versículo 1, que debía ser escuchado en toda Judá y en especial en Jerusalén. Esta labor de un mensajero tiene algo que comunicar de parte de Dios y debe hacerlo, aunque su mensaje no sea del todo aceptado. El mensaje comienza a describir el ideal de Dios para Israel, versículos 2 al 5. Analicemos un poco este pasaje sin ser exhaustivos. El discurso de Isaías comienza en el versículo 2. Acontecerá que al final de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Este pasaje ha tenido por lo menos 3 interpretaciones. Israel como nación será restaurada después del milenio, primera interpretación.
Segunda interpretación, describe un falso reavivamiento que tendrá lugar antes del final de la historia. Y tercera interpretación, presenta el plan original de Dios para Israel, pero que debido a la apostasía del mismo nunca se cumplió, pero tendrá su cumplimiento con el pueblo escogido cuando se proclame el Evangelio a todo el mundo. En este comentario nos inclinaremos a la última interpretación. Miremos algunos detalles de este pasaje. Dice, acontecerá. Es algo que estaba planeado para Israel. Esta palabra debe entenderse en el marco de un pueblo que cumple con los requisitos que ha expuesto Dios. Entonces acontecerá. Dios cumplirá su parte. Pero como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no cumplió su parte, estas promesas se cumplirán con el pueblo escogido por Dios en el Nuevo Testamento, que proclamaría el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y entonces dice, en los postreros días, se refiere al establecimiento del reino mesiánico. Este periodo mesiánico comenzaría con la restauración de Israel después del cautiverio babilónico. Pero Israel no satisfizo las condiciones necesarias para que Dios pudiera cumplir las numerosas promesas de gloria nacional y dominio universal. Ahora, esas promesas son dadas a la Iglesia de Dios. Elena de White comenta lo siguiente: al proclamar las verdades del Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo, la Iglesia de Dios en la tierra está cumpliendo hoy la antigua profecía. Florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se henchirá de fruto. Isaías 27:6. Los que siguen a Jesús en cooperación con los seres celestiales están ocupando rápidamente los lugares desiertos de la tierra y como resultado de sus labores obtienen una abundante mies de preciosas almas. Hoy, como nunca antes, la diseminación de la verdad bíblica por medio de una iglesia consagrada ofrece a los hijos de los hombres los beneficios predichos siglos en la promesa hecha a Abraham y a todo Israel, a la iglesia de Dios en la tierra en toda época. Bendeciré y serás bendición. Libro Profetas y Reyes, página 519. Ahora, el versículo habla del monte de Jehová. Era el lugar donde estaba el templo. Recuerden que el templo se edificó en el monte Moria. Al decir que está por encima de todos los montes, equivale a decir que Dios es exaltado por encima de todos los otros dioses de todas las otras naciones. Entonces todas las naciones correrán hacia el monte Sión. Es el plan de Dios originalmente, la exaltación de Israel sobre todas las naciones, en la que todos vendrán y adorarán al Señor en su santo templo. Pero esa promesa se cumplirá cuando la iglesia, según Apocalipsis 18, alumbre la tierra con la gloria de Dios y las personas vendrán de todas partes y aceptarán el llamado del Señor. Sigamos con Isaías capítulo 2, que es nuestro texto de estudio, el versículo 3. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Está ampliando el concepto del versículo anterior. Las naciones acudirían a Jerusalén para saber que allí se adoraba al verdadero Dios. Israel debía de llegar a ser una nación que llevaría el conocimiento de la salvación a todo el mundo y llegaría a ser el centro de la tierra. La nación a la que todos hubiesen querido ir. Elena de White comenta: si Jerusalén hubiese conocido lo que era su privilegio conocer y hecho caso a la luz que el cielo le había enviado, podría haberse destacado en la gloria de la prosperidad como reina de los reinos, libre en la fuerza del poder dado por su Dios. Deseado de todas las gentes, página 529. Todos vendrían para ser enseñados en los mandatos y las leyes del Señor. Esa es la función didáctica del Evangelio. El objetivo, que las naciones conocieran la justicia divina y fueran convertidas. Dice, el propósito de Dios era impartir ricas bendiciones a todo el mundo mediante la nación judía.
Por medio de Israel habían de prepararse el camino para la difusión de su luz a todo el mundo. Las naciones de la tierra, al seguir prácticas corruptas, habían perdido el conocimiento de Dios. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las rayó de la existencia. Se propuso darles la oportunidad de llegar a conocerle mediante su iglesia. Quería que los principios revelados por medio de su pueblo fueran los medios de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 228. Lamentablemente esta función no fue cumplida fielmente por Israel. Entonces la iglesia de Dios hoy es enviada a enseñar lo que Jesús predicó y el mensaje de salvación para el mundo. Sigamos con el versículo 4. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, convertirá sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Aquí hay una descripción de paz, en donde las armas de guerra se convierten en instrumentos de trabajo para la tierra. Ese plan divino nunca se cumplió en el Israel. Pero sabemos que al final del tiempo Dios vendrá y pondrá fin a todas las guerras humanas y establecerá su reino de paz eterna. Y entonces termina esta sección con un llamado en el versículo 5. Venid nuevamente, el Señor lo llama a sincerarse con Él, lo llama a que pongamos las cuentas claras. En la traducción del lenguaje actual dice: vamos, pueblo de Israel, deja que Dios sea tu guía. Para Israel hay promesas maravillosas para ti, pero la condición es deja que Dios sea tu guía. Hoy el Señor da muchas promesas para nuestra vida. Debemos dejar que el Señor sea nuestro guía, nuestro Señor y Salvador. En los versículos 6 al 20 describe el juicio de Jehová contra los soberbios. En los versículos 6 al 9 habla de los muchos pecados de Israel. Leamos el versículo 6. Isaías dijo: Dios mío, tú has abandonado a tu pueblo de Israel. El país está lleno de adivinos que han venido de Asiria y de Babilonia. Israel practica la brujería igual que sus vecinos, los filisteos. Israel hace negocios sucios con gente extranjera. Lo primero es que Dios has abandonado a tu pueblo. Aquí está el gran contraste con los pasajes anteriores que nos habla de la gloria de Dios en Israel. Pero ahora Dios los ha abandonado por su maldad. El sentido de estas frases es que Israel se ha alejado de Dios y Dios simplemente retrae sus bendiciones y ha dejado que el pueblo siga su propio camino. Explica las razones de ese abandono de Dios. Habla de un pueblo que practica la brujería, la adivinanza, igual que las naciones paganas. En vez de confiar en Dios, en vez de buscar a Dios, buscan la sabiduría en el lugar equivocado. Están cometiendo los pecados de naciones que fueron expulsadas y destruidas por su maldad. Están haciendo lo que Dios aborrece. Según el versículo 7, aunque es una nación que por sus negocios ha obtenido mucho oro y plata, pero que eran pobres en rectitud y fe. Han puesto su confianza en la guerra, en los caballos, en la gente que anda en carros, en el poderío militar, pero no en Dios. El versículo 8 nos muestra que se han inclinado a ídolos que ellos mismos han fabricado, adoran imágenes y adoran dioses falsos. Y entonces viene el versículo 9 que vamos a leer en la traducción del lenguaje actual. Esto es una vergüenza y una terrible desgracia. No los perdones, Dios mío. Esta infidelidad de Israel no merece el perdón de Dios, no porque Dios no pueda perdonar, sino porque ellos no reconocen su error y no piden perdón. El pecado imperdonable es aquel pecado del que no nos arrepentimos ni pedimos el perdón de Dios. Ahora el Señor pronuncia juicio sobre esta nación llena de soberbia, versículos 10 al 18. Leamos el versículo 10, dice: métete en la peña y en el polvo escóndete de la presencia temible de Jehová y del esplendor de su majestad. Como ocurrió con Adán y Eva, cuando sintieron la presencia de Dios, el sentimiento de indignidad y terror ante su santidad hace que el pecado lo lleve a esconderse.
Aquí se anuncia un terrible juicio que vendrá. Dios viene a juzgar a su pueblo. El pecador huye y trata de esconderse del Señor, pero esto es en vano. Y entonces aparece como una especie de estribillo que se repite en dos versículos, en el versículo 11 y en el versículo 17. Dice: la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada. Solo Jehová será exaltado en aquel día. Los humanos han desafiado al Dios del cielo, han exaltado sus propias opiniones por encima de los decretos de Dios. En el gran día del juicio, los orgullosos y altivos de la tierra serán humillados delante del Señor, Dios del cielo. Y en ese momento del juicio, el Señor será reconocido en toda su grandeza y majestad, como creador, sustentador y juez de la tierra. En todo el universo y en este planeta, todos reconocerán la gloria de Dios. Entonces el juicio vendrá sobre Israel y todos los que depositaron su confianza en cosas que eran vanas. Versículo 12. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo lo arrogante. Se destaca en este versículo la expresión el día de Jehová. Es el día cuando cegará el sentir de la ira de Dios sobre las distintas naciones y sobre el mundo en general. Cuando una nación se vuelve tan impía, su suerte queda sellada y el Señor pronuncia sentencia sobre ella, y ese es el día de Jehová para este pueblo. Esta frase nos hace recordar que el día de Jehová será sobre esta generación, y cuando el Señor Jesús venga, establecerá su reino sobre la tierra, y cuando Él venga, quebrantará la soberbia y la altivez de los actuales habitantes del mundo. En los versículos 13 al 18, el Señor dará juicio sobre todo lo que el hombre ha depositado su confianza y es motivo de orgullo. Destruirá las torres altas, los montes altos, las naves de Tarsis, los tesoros y pinturas preciadas. Todo lo que el hombre orgullosamente exhibe con altivez será destruido y la tierra quedará libre de los ídolos. En los versículos 19 al 21 tratará de refugiarse. El hombre tratará de refugiarse, pero será en vano. Versículo 19. Se meterá en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra a causa de la presencia temible de Jehová y del esplendor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Ellos tratarán por todos los medios de esconderse del Señor. Generalmente en algunas invasiones de naciones enemigas, las personas buscaban refugio en las cuevas cercanas a la ciudad para no ser vistas ni ser muertas. Pero ante la presencia del Señor, esto es en vano. Leamos el versículo 21. Se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, a causa de la presencia formidable de Jehová y del esplendor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Buscan refugio, buscar lugares altos donde adoraban a sus ídolos, pero se dan cuenta que ante la presencia de Dios no hay lugar seguro, no hay forma de ocultarse de la presencia del Señor. Recordemos que Apocalipsis capítulo 6, en los últimos versículos, describe que el día de su ira ha llegado y que los impíos al final del tiempo tratarán de esconderse de la presencia del Señor y no podrán. Se acerca la hora cuando esta profecía se cumplirá y el Señor vendrá y sacudirá la tierra castigándola y haciendo justicia con aquellos que rechazaron su misericordia y menospreciaron su ley. Existe una tendencia del hombre a esconderse de Dios en excusas y en otras cosas que abarcan su tiempo y piensan que ellos serán protegidos, pero no es así. Nadie puede ocultarse del Dios y de su juicio. Por eso el último versículo nos confronta con esta realidad. Vamos a leer el versículo 21, pero en la nueva versión internacional. Dejen de confiar en el hombre, que es muy poco lo que vale. Su vida es un soplo, nada más. El pueblo de Dios confiaba en su propia inteligencia y en la ayuda de sus vecinos paganos. Debía volverse a Dios para hallar en Él socorro y fortaleza. Pero las riquezas, las naves de Tarsis, los grandes muros,
pues en ellos depositaron su confianza, pero serán destruidos. El hombre con su altivez no podrá permanecer ante la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué confiar en Él? Dios fue quien le dio el aliento al hombre, y sin ese aliento, pues la vida cesa. Entonces no tiene sentido levantarse en contra de Dios. Esto nos lleva a pensar, cuando el hombre pierde el sentido de las cosas y deja de confiar en Dios por confiar en otras cosas, riqueza, filosofía humana, deducciones científicas, etc., pues su confianza está en el aire. El único refugio firme, la única roca fuerte es Jesús. Es el único eterno y poderoso en quien realmente podemos confiar. Hay muchas promesas grandiosas que Dios tiene para nosotros. Hay un plan que Dios tiene para tu vida, pero esa promesa y ese plan de Dios no puede hacerse efectivo si tú no lo quieres. Para ello debes aceptar el plan de Dios, debes abrir la puerta de tu corazón y dejar que el Señor sea el centro de tu existencia y que Él dirija tu vida. Y entonces estas promesas de Dios serán para ti. Que esto sea una realidad en tu vida es mi oración hoy.